Regresamos con la hora clave y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Leonora Spurua, internacionalista, especialista en Derecho Internacional. Bueno, bienvenida. Encantada. Estamos aquí. Bueno, Tenemos Leonor, una invitada muy especial. sí, señor, Leonor, y sabe bastante de Francia, según nos han dicho, así que es una maravilla. Mira, Leonor, en este momento la situación en Francia está bastante cerrada, como dicen ellos, está cerrado, ¿no? Faltando muy poco para la Faltando muy segunda poco, vuelta. Sí. es decir, hay unos punticos ahí, un punto y medio, una cosa Una así de semana. diferencia, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los retos de cada uno de los candidatos en este tiempo que les queda? Bueno, Para cuadrar sus numeritos. sí. Bueno, en primer lugar, la candidata que tiene, vamos a decir, la mayor cantidad de obstáculos a enfrentar sería Marine Le Pen, porque el Frente Nacional ha sido el partido que ha tenido la mayor dificultad en tratar de conseguir alianzas políticas, porque siempre ha sido asociado con ser de ultraderecha, algo que ella ha tratado de apaciguar. Ella incluso dice que ella no es una candidata de ultraderecha, sino de centro-derecha, buscando justamente obtener el apoyo y poder conseguir las alianzas políticas necesarias. Pero históricamente en todos los procesos electorales en Francia, desde que se ha empezado a reforzar el Frente Nacional, lo que ha ocurrido es la tendencia de todos contra el Frente Nacional. Es decir, todos los partidos que hayan participado en la elección que ocurrió el 23 de abril, que no fueron victoriosos, van a apoyar al candidato que se oponga a Marine Le Pen, en este caso es Macron. Pero uno de los elementos sorpresivos fue que el partido de la extrema izquierda decidió no apoyar a ninguno de los dos candidatos, lo cual de cierta forma debilita la candidatura de Macron en el sector de la izquierda. Implica que no sienten que representa los valores de la izquierda, siendo alguien que salió del Partido Socialista a pesar de que fundó un nuevo movimiento que es En Marcha. Tan grave como para que Le Pen pueda remontar la diferencia que la separa de Macron. Es posible si existe un índice de abstención alto, que es probablemente lo que está aspirando Le Pen, es decir, que las personas que hayan apoyado a los otros candidatos que no fueron Macron se sientan desmotivados al voto. Incluso hay una división dentro del Partido Socialista, tanto sí que hubo un candidato del Partido Socialista que obtuvo muy pocos votos y la agrupación que apoyaba En Marcha tenía a un sector del Partido Socialista apoyándolo, que son lo que llaman los reformistas. Entonces, ahí tú estás viendo que el gobierno de François Hollande tuvo bastantes problemas internos en cuanto a la estructura de partido, tanto sí que él no se vuelve a relanzar como candidato en este proceso electoral. O sea, que la izquierda estaría, que dejó realengo sus votos, estaría apostando por Le Pen. No necesariamente apostando por Le Pen. O haciendo cosas que de alguna manera ayudarían Correcto, a Le Pen pero y no a Macron. se sentirían desmotivados a votar. Y la abstención, por decirlo de alguna forma, es el gran riesgo de la izquierda y de la centroizquierda en este proceso electoral. Pero tendría que haber un rango de abstención alta, porque la tendencia es que Marine no vaya a obtener mucho más del 24%, del 21% que ella obtuvo en estas elecciones. Y bueno, para ella obtener el margen suficiente, que es más del 50% en el proceso electoral, tendría que existir una abstención altísima. Sí. No solamente por parte de las personas que apoyan el Partido Socialista y los que apoyan a la izquierda, vamos a decir, más extrema de Francia, sino también de los partidos como el Partido Republicano. Ahora, en este caso, lo que se vislumbra es una participación importante porque es un país polarizado y además es una competencia entre nuevos liderazgos, nuevos factores políticos, y está en juego el tema que invade Europa, que invade Europa además, y el planteamiento de los populismos, que el populismo de izquierda y el populismo de derecha, que de alguna manera se combinan, ¿no? Y la situación de Europa que es impredecible en términos de la respuesta de la gente, ¿no? Claro. No, evidentemente a lo largo de la campaña, tanto Marine Le Pen como Mélenchon, que era el candidato de la izquierda, utilizaron muchísimo elementos electorales que se ven en muchísimas elecciones con tendencias populistas en sus propuestas y en la forma en la que ellos hacían marketing político. Macron por lo menos tuvo muchísimo éxito en el uso de las redes sociales para obtener voto y posicionamiento. Es muy curioso porque En Marcha es un partido que nació el 4 de abril del año pasado. Tiene una historia de un año y unos pocos días y aún así consiguió la mayoría de votos en lo que fue la primera vuelta y probablemente consiga obtener ser primer ministro de Francia, lo cual, ganar la elección, lo cual tiene un impacto muy importante, porque es un nuevo partido y un nuevo movimiento en el país. Igualmente Macron tiene el problema de que en realidad no tiene partido, si vamos a pensar en solidez, digamos, de piso político, ¿no? Y eso va a ser un problema si él, por ejemplo, queda en una posición de desventaja en el parlamentaria. Tenemos un mensaje de Douglas Pérez, dice: la invitada podría explicar qué significa la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia, de ser posible extrapolarlo acá. Ok,
Bueno, hay que entender que cuando hablamos de los extremos simplemente estamos hablando de las posturas más radicales de ambas tendencias. Cuando se habla de la extrema derecha se está hablando en primer lugar de una política económica muy liberal y en segundo lugar de una posición muy conservadora en cuanto a principios y valores. Es decir, cuando se tiene un partido de extrema derecha tiende a ser un partido muy conservador en cuanto a lo progresista, en cuanto a derechos sociales y otras materias y no tiende a hacer modificaciones legales importantes en sus periodos de gobierno. Más son países sumamente nacionalistas, por lo cual es lógico que la representante del Frente Nacional, por ejemplo, apoye lo que podría ser el proceso del Frexit o la separación de Francia de la Comunidad Europea, porque el ser miembro de la Comunidad Europea ha representado una modificación importante en el país, ha tenido un impacto en sus leyes, no solamente por tener que cumplir con los seguimientos de la Comunidad Europea, sino también porque, claro, como ellos han tenido una cuota de refugiados muy alta, esos refugiados han poco a poco empezado a participar en la vida social de Francia y esa participación exige que Francia modifique ciertas normativas legales. Claro. Ali Daniel Luna, en Francia hay una intención de hacer lo mismo que Gran Bretaña, un Brexit. Bueno, sería un Frexit. Es un Frexit en el caso de Francia, sí. Pero sí, existe esa intención. Fue un planteamiento muy claro, ¿no? En el caso de la señora Le Pen, ¿no? Es probablemente, vamos a decir, la política que ella planteó que más apoyo tiene en estos momentos, porque el francés está muy descontento con cómo se ha manejado la Comunidad Europea y cómo lo que le ha generado la Comunidad Europea al país, no solamente a nivel sociopolítico, sino también a nivel económico. Sienten que Francia ha sido uno de los países que ha asumido la responsabilidad de alguna forma sustentar económicamente los países de la comunidad que han estado en una situación importante de crisis y que eso ha repercutado en su propio sistema económico interno. Entonces, pero fíjate que en Francia en este momento, pasando a otra arista del problema, los populismos, los nacionalismos, la xenofobia está en auge en este momento. Claro. Y eso de alguna manera pues ha favorecido el discurso de Macron, pero sin embargo también eso va a condicionar muchas de las decisiones políticas que tengan que tomar ambos candidatos, ¿no crees tú? Sí, claro. Es normal que en un país en específico exista un aumento en los índices de xenofobia cuando existe una modificación importante y un cambio en cómo está la estructura social y cultural del país. O sea, tú estás acostumbrado a una forma de vida, a una estructura social, y de repente tienes una gran cantidad de personas que están llegando a tu país y que están exigiendo una serie de cambios en la forma en la que tú actúas, en las políticas. Por ejemplo, por poner el ejemplo más claro, que es el tema del uso de la burka, que la burka es la cobertura completa. Eso ha tenido muchísimos problemas en Francia porque en ciertos lugares, como por ejemplo los bancos, no se permite que las personas tengan la cara cubierta. Entonces tú no puedes exigirle a una mujer musulmana que se quite la burka por el tema de su derecho al libre culto, pero tampoco también hay una razón afectar, del antiterrorismo, claro. Correcto, la seguridad incluso de las personas que están en el banco, por decir un ejemplo. Entonces se ha visto ese conflicto que evidentemente el ciudadano francés dice mi seguridad va primero, pero la persona que está refugiada o el inmigrante que viene con esta cultura dice ya va, pero tú no puedes violar mi derecho a la libertad de culto. Adriana Morán escribe La hora de la antipolítica, se pregunta. Buen programa, como siempre. Gracias. Gracias. Sí, bueno, me encanta que diga eso porque incluso muchos analistas han hablado de la antipolítica a nivel global, incluso particularmente en Europa. La antipolítica es un cambio importante en la estructura política del país que puede generarse, por ejemplo, a través de determinadas alianzas políticas o creaciones de ciertas figuras que no son partidos, vamos a decir, históricos, sino que se generan exclusivamente en una determinada coyuntura electoral, que podría considerarse el caso de En Marcha, incluso también del movimiento de la izquierda que está aliado con el partido Podemos en España. Algunos analistas lo definen como el efecto Trump. Sí. El efecto Trump. Está creciendo el parente con lo ocurrido en Estados Unidos. Bueno, sin duda que influye claro. Ese planteamiento. En el caso de la Le Pen ha confesado además no su simpatía, sino su coincidencia con las políticas de claro. de que y en todos los países europeos también, porque también existen corrientes de este tipo que han sido estimuladas, que ya existían, pero han sido estimuladas con la victoria de Trump, bueno, porque es la victoria nada más y nada menos que en Estados Unidos. Pero lo cierto es que, mira, Manuel, taxativamente es antipolítica, porque fíjate, este señor Macron, con su partido En Marcha, viene a desplazar del panorama a los republicanos claro. y a los socialistas, que son partidos que están gobernando Francia desde la Segunda Guerra Mundial. El bipartidismo fue barrido ahí también. El bipartidismo fue barrido. Exactamente. Por eso esta segunda vuelta tiene estas incógnitas, ¿no? Aunque se supone que la vocación democrática de los franceses y además la política, digamos, de centro que ha planteado Macron con ciertas políticas tomadas de las dos propuestas, bueno, es como la respuesta más sensata, ¿no? Claro. Que seguramente se expresará en la segunda vuelta.
Pero ahora existe el elemento la incógnita de a dónde va a drenar la votación de Mélenchon. Esa votación, ¿cuán importante es? Bueno, evidentemente... 19%. Sí, los resultados de este proceso electoral fueron sumamente interesantes porque hubo 4 candidatos con una diferencia muy pequeña en el margen de voto. Incluso, o sea, tenemos en primer lugar a Macron con En Marcha, seguido por Le Pen, pero muy cerca está el Partido Republicano, seguido por el Movimiento de la Izquierda. Entonces, estamos viendo que en Francia no existe un apoyo definido a un determinado partido político, sino que está una división importante. O sea, que hay una gran incógnita. Y son partidos nuevos, incluso, porque el de Mélenchon se llama Francia Insumisa. Correcto, Francia Insumisa. Que no es un partido tradicional. No, es una alianza política también de distintos partidos de tendencia izquierda, pero una izquierda un poco más extrema en cuanto a sus políticas. Sí, un poco los indignados de españoles, ¿no? Un poco. Douglas Pérez, la invitada a la salida de la Comunidad Europea en Francia, ¿es una promesa electoral o una necesidad de la nación? Bueno, es una promesa electoral muy difícil de llevar a cabo, incluso en el supuesto de que Marine Le Pen llegue al poder. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tendría que tener el apoyo de los otros poderes públicos, como por ejemplo el poder legislativo en Francia, lo cual se ve bastante complicado porque actualmente Marine Le Pen solamente posee 2 diputados de su partido dentro del Congreso. Además, en el supuesto de que ahorita viene una renovación, ella obtenga más diputados, es muy difícil de que ella obtenga los suficientes diputados para que se pudiese aprobar efectivamente el inicio tampoco tiene. del proceso. Otro que puede tener problemas con eso es Macron. Tiene, claro. Es que todos, el problema que va a existir para cualquiera de los dos es que cuando ellos lleguen al poder van a tener una asamblea mixta, porque probablemente tenga miembros de distintos grupos de partidos, probablemente, por ejemplo, el Partido Republicano tenga más, e incluso también el propio Partido Socialista, que son los partidos históricos en Francia, y ellos van a tener unas minorías dentro de ese parlamento. Tanto así que actualmente En Marcha no tiene ningún diputado porque no existía el tiempo que estuvo el proceso electoral de la Asamblea. Ahora, gane Macron, para hacer como un corolario de todo esto, gane Macron o gane Le Pen, ¿qué piensas tú que le espera a Francia con cada uno de ellos? Bueno, lo que espera el elector es un cambio importante en cómo se está manejando la política. Esto incluye, por ejemplo, una posición fuerte frente a la Comunidad Europea que no necesariamente implica un Frexit. Esto podría implicar, por ejemplo, la exigencia de que la repartición de cuotas de refugiados sea un poco más justa, que lamentablemente François Hollande no ha logrado establecer una posición lo suficientemente fuerte como para reducir la cuota de refugiados que le ha tocado a Francia, lo que ha generado una gran cantidad de problemas, por ejemplo, en materia de seguridad, incluso también servicios públicos o de la propia estructura de esos campamentos que existen. En la jungla de Calais tuvo que ser prácticamente desalojada la fuerza porque era incontrolable y las fuerzas de seguridad ni siquiera podían entrar en el campamento refugiado y eso no tiene ningún sentido. Entonces Francia está en una posición ahorita bastante delicada y ellos esperan que cualquiera de estos dos líderes que representan el cambio, que representan la diferencia, que no son históricamente los mismos políticos que han llevado el país, empiecen con una nueva, vamos a decir, un nuevo lineamiento de gobierno. Que probablemente sea así, probablemente tengan un discurso un poco más fuerte, pero como les digo, existe la limitante de que ellos no van a tener los poderes públicos tan a su favor como podrían haberlo tenido los partidos históricos en Francia. O sea, que va a ser un tablero complicado. Sí, van a tener que negociar. Es inevitable que ellos van a tener que estar en constantes negociaciones con las fuerzas políticas del país, pero el tener que hacer esas negociaciones es positivo porque de cierta forma permite que se reconozcan más las distintas opiniones de las personas y las distintas propuestas. Es posible que hayan propuestas incluso mixtas, que se aprueben cosas de la derecha, cosas de la centro derecha, de la centro izquierda, a lo largo del periodo de gobierno. Que ha ocurrido mucho en Francia, por lo demás. Sí, porque por la propia naturaleza necesita hacer negociaciones, pero ahora es más marcado por este mismo tema de que la antipolítica se está posicionando y entonces el Partido Socialista y el Partido Republicano se están viendo la necesidad de reconocer incluso más a estos nuevos disidentes y vamos a decir contrincantes electorales. Leonor, muchísimas gracias. Gracias. Aquí ha sido muy interesante Sí, todo lo que nos has conversado. Vamos a hacer la pausa y regresamos.